Bienvenidos, estimados oyentes, amadísimos oyentes, hermanos en la fe, a esta reflexión en el día de hoy. Gracias a Dios nos da una nueva oportunidad de hacerlo. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Hebreos el capítulo 9, los versículos 1 hasta el 7. Hebreos 9, versículos 1 al 7. Dice así: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bueno, esta es una parte muy pedagógica sobre cómo estaba constituido el templo. Y el autor de Hebreos está haciendo referencia al templo que nos describe el libro de Éxodo, el templo móvil que tenían el pueblo de Israel en su paso por el desierto. Si ustedes leen Éxodo, en el Éxodo está detalladamente, le dedica varios capítulos a esta explicación. Muchas veces nosotros quizás no le ponemos mucha atención a estos textos que nos enseñan sobre la composición del templo, de qué estaba hecho, cómo era el templo, de qué estaba hecha el arca, los materiales, las partes del templo sobre todo, pero eso es necesario para entender de qué trató la obra de Cristo en la cruz y cómo fue nuestra salvación. Porque el templo es una maqueta pedagógica, por decirlo así, de lo que Cristo hizo. Y lo que el autor de Hebreos está aquí dando una pequeña explicación, aunque dice que él no puede hablar en detalle de algunas cosas, de cómo se conformaba el templo. El templo estaba conformado de tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era donde podía llegar la gente a revelar los sacrificios. En el atrio estaba un altar de incienso, o le decían el altar de holocaustos más bien. Estaba una pila con agua, una vasija grande con agua, y ahí a los sacerdotes hacían el sacrificio. Luego ya el atrio era descubierto. Luego se entra a dos partes cubiertas, que era el lugar santo, que es lo que dice, porque el tabernáculo, dice el versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, está hablando del lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Eran 12 panes, una mesa con 12 panes que representaba las 12 tribus de Israel. El candelabro, o la que se le conoce en hebreo como la menorá, de 7 brazos. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca. Ese estaba dividida por un velo, y ahí dice, nos explica el versículo 4, dice, el cual tenía un incensario de oro, o sea, un altar de incienso, para quemar incienso, y el arca del pacto cubierta de oro, por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció las tablas de la ley. Esa urna de oro es el arca. ¿Qué había dentro del arca? La vara de Aarón, que dice el autor de Hebreos que estaba reverdecida, permaneció reverdecida, a pesar de muchos años, y no estaba sembrada, estaba dentro de una urna de oro. Las tablas del pacto, o sea, las tablas de la ley, y el maná del desierto. Esas tres estaban dentro del arca. La tapa del arca, y esto creo que lo hablamos alguna vez, se llamaba el propiciatorio. Dice, sobre ella los querubines de gloria, eran dos ángeles que cubrían la tapita del arca. Sobre el propiciatorio, lo dice el versículo 5, de las cuales cosas no se pueden hablar en detalle. Pero eso no es simplemente la maqueta de un templo antiguo.
El templo fue hecho con un propósito claro y Dios lo ordenó así. Para nosotros entender de una manera más clara y mejor la obra de Cristo en la cruz, el entender las partes del templo y lo que allí se hacía, sobre todo en el sacrificio del sumo sacerdote una vez por año, nos da mucha luz y nos ayuda a entender bastante lo que Cristo hizo en la cruz, pero bastante. Nos es de mucha utilidad para ello. Y luego dice, y así dispuestas a estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, o sea, hasta el lugar, en el atrio y el lugar santo, continuamente para cumplir los oficios del culto, o sea, los sacrificios. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez por año, llevando la sangre de un cordero o un toro sin mancha, para ofrecer, dice, sacrificio por los pecados del mismo y por los del pueblo. Ese sacrificio se llama el sacrificio expiatorio, el sacrificio de expiación. Y la sangre se rociaba en el propiciatorio, o sea, en la tapita del arca donde estaban los querubines. De ahí dice Éxodo que de ahí estaba, entendemos simbólicamente, la presencia de Dios. Esto fue ordenado por Dios. Eso, el tabernáculo y todo el culto, el ritual, porque eso era todo un ritual de culto, toda una liturgia de culto que es mucho más extensa que las cortas liturgias y rituales que tenemos hoy en la iglesia, mucho más extensa y de todos los días, fue ordenado por Dios. Algo que nos enseña es que hay ritos y hay liturgias que no son invención de hombre, son ordenadas por Dios mismo, pero tienen un propósito pedagógico. Las liturgias tienen un propósito también pedagógico de comunicar el mensaje de una manera simbólica para que el ser humano la entienda. Es como algo gráfico para que el ser humano entienda el mensaje del Evangelio. Los versículos que restan del capítulo 9 nos siguen explicando. Necesitamos leer todo el capítulo. Por lo tanto, ahorita estaba haciendo una pequeña explicación para luego extraer en los siguientes estudios el mensaje que hay en el texto de los casi 28 versículos que tiene el capítulo 9. Aquí es una explicación pedagógica de las partes del lugar santo y el lugar santísimo, que son las partes más importantes del templo. Entonces el templo estaba formado por el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Con la ayuda de Dios, en las siguientes reflexiones vamos a entrar a ver lo que nos resta y el mensaje que tiene el texto para nosotros, porque con un propósito fue escrito, ¿no? Para explicarnos todas estas cosas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias porque nos has preparado casa. Tú dijiste a tus apóstoles, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y preparaste casa para vivir entre nosotros desde la antigüedad. El templo, que con un acto pedagógico y un propósito pedagógico tú expusiste. Ayúdanos a entender las cosas para tener más claro lo que tú haces por nosotros. Gracias, Padre, por este día. Pedimos perdón y encomendamos este día en tus manos. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo rogamos. Amén. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Un camino hará donde no hay. Señas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. A su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay.
encuentras Dios hará, donde piensas que